que se registran bloqueos en algunas vías en rechazo a la eliminación del subsidio al gasoil y por la inseguridad. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, viento del noreste a 6 km por hora, temperatura 18 grados 6 décimas. Aquí comienza El cine y la historia, por Mariela Salmon, las ventanas del celuloide al mundo del pasado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de El cine y la historia. Quiero agradecer la repercusión que tuvo el primer programa. Gracias por sus comentarios. Nos da aliento para seguir haciéndolo este programa. Y hoy tenemos un tema que a mí personalmente me gusta bastante y espero que ustedes también. Es el tema de las cruzadas. Y como saben, el programa usa una película, algún documental, algunos textos radiales, o algunos audios radiales, mejor dicho, y hoy vamos a usar a Dolina, al señor Alejandro Dolina con Su venganza será terrible. Vamos a usar un audio en el que habla sobre las cruzadas y como película vamos a usar Las Cruzadas, película del año 1935, que fue dirigida por el señor Cecil B. DeMille, hombre reconocido por sus grandes superproducciones. Y esta película, como siempre, vamos a hacer una salvedad. Las películas no suelen tener una cuestión estrictamente histórica. Acá vamos a ver que en la película Cecil B. DeMille va a incluir diferentes hechos de las distintas cruzadas, ya vamos a ir viendo. Y la historia va a pasar por otro lado, va a pasar por una historia romántica, una cuestión de que uno de los reyes se va a incorporar a estas cruzadas para evitar cumplir con una promesa de casamiento. Pero vamos a empezar con el programa, vamos a hablar un poquito primero de qué son las cruzadas, ¿sí? ¿Qué fueron estas cruzadas? Fueron una serie de guerras religiosas que impulsó la Iglesia cristiana cuando estábamos en la Edad Media, hacia allá por el siglo XIII, XI, ¿sí? Entre el XIII y el XI. Y eran campañas militares que tenían como objetivo recuperar la cristianidad, ¿sí? De la región de Oriente Próximo, conocida como realmente para vos se la conocen, Tierra Santa, que había sido tomada por el Islam, por los musulmanes, ¿sí? Y impedían, ¿sí?, el ingreso de los católicos a esta Tierra Santa, donde estaba la idea de la sepultura de Cristo, las cuestiones de fe religiosa para los cristianos, ¿sí? Y esto va a llevar a que se hagan las cruzadas. Pero los señores feudales van a ser quienes las lleven y junto a ellos se van a llevar a algunos reyes de Europa Occidental, ¿sí? Pero antes de seguir, escuchemos a Alejandro Dolina hablándonos de las cruzadas y luego seguimos. Se consideraba realizar una acción destinada a aplacar el enojo de Dios por nuestros pecados o a pagar deudas que uno tenía con Dios. Por ejemplo, alrededor del año 1000, prácticamente toda Europa sintió la necesidad de pagar aquellas deudas, más que nada porque parecía que el mundo se terminaba, pero también porque la deuda iba creciendo
a raíz de un hecho que hería los sentimientos de los cristianos más fervientes. Jerusalén había caído en poder de los turcos y debía ser liberada. La primera de las 8 cruzadas para liberar a la Ciudad Santa tuvo lugar en el año 1096. Hoy contaremos cuáles fueron los detonantes y las razones de aquella primera expedición. Muy bien, ahí lo teníamos a Alejandro Dolina con su explicación sobre las cruzadas, ¿sí? Como bien veníamos diciendo, eran llevadas a cabo por los señores feudales y soberanos de Europa Occidental. Y en la película, como dijimos que era de 1935, dirigida por Cecil B. DeMille, dijimos que combinaba historia y ficción, además de intercalar hechos que fueron sucediendo, como mencionó Dolina, en las 8 cruzadas que fueron, ¿sí? Que se dieron a lo largo de los 2 siglos que duraron estas cruzadas. Y solo la primera, para agregarle una nota más a esta situación, fue la que logró recuperar, por lo menos durante un tiempo, el dominio de esta Tierra Santa para los cristianos, ¿sí? El musulmán que tenía dominada Tierra Santa era Saladino, ¿sí? El musulmán Saladino, sí, que fue el que irrumpió en Tierra Santa y impedía que los cristianos ingresaran a Tierra Santa. Cecil B. DeMille va a usar esta idea y va a hacer que una historia de amor se entremezcle en la película, ¿sí? Como ya les había dicho antes, va a hacer que el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, no sé si les sonará quizás ahí por Robin Hood, la leyenda de Robin Hood, es el protagonista de esta película y va a incluirse en las cruzadas para salvarse de su casamiento con la princesa de Francia, quien tenía que casarse por un arreglo entre los padres de ambos príncipes, ¿sí? Así que bueno, en cuanto a lo de las cruzadas y la peli, vamos a ver cómo esta peli presenta a las cruzadas y a los musulmanes. Jerusalén. A través de los tiempos, la ciudad sagrada de los hombres. En el año 1187, los sarracenos de Asia se habían apoderado de Jerusalén y de la Tierra Santa, condenando a los cristianos a muerte y esclavitud. Muy bien, acá vamos a ver que en la historia, ¿sí?, nos va a contar que el Papa Urbano II, ¿sí?, va a ser el que convocó a los reyes y a la gente a marchar en esta primera cruzada, ¿sí? Va a haber una primera cruzada, como dijimos, que va a ser la que tome Tierra Santa por un tiempo y la recupere para los cristianos. Otra importante de estas 8 cruzadas es la tercera cruzada, que es la cruzada en la que participaron los reyes, ¿sí? El rey de Francia, el rey de España, ¿sí?, el rey de Alemania también, ¿sí? Y en esta dijimos que había participado Ricardo Corazón de León, ¿sí? Entonces, por eso decimos nosotros que aquí Cecil B. DeMille se permite una licencia poética y incluye a los príncipes y a los reyes en esta primera cruzada como única cruzada, ¿sí? Vamos a ver en el transcurso de la película que va a ser la única cruzada, ¿sí? A este motín, digamos, de los cristianos, a este levantamiento de los cristianos en contra de los musulmanes, se va a sumar un personaje que se llama Pedro el Ermitaño, ¿sí?, que va a ser un predicador. Pero vamos a ver cómo se le enfrenta a Saladino en la película. ¡Abrid paso a Saladino! ¡Abrid paso a Saladino! ¡Abrid paso a Saladino! Saludos a Saladino al servicio
anuncio del profeta. ¡Abrid paso a Saladino! ¡Abrid paso a Saladino! ¡Abrid paso a Saladino! ¡Detente, Saladino! Escúchame, infiel, enemigo de Cristo. Dejadle que hable. Tú mandas en Jerusalén, lo has conquistado, la Tierra Santa es tuya, pero jamás lograrás conquistar esto. Yo iré a ver a todos los reyes de la cristiandad, y una poderosa multitud se levantará en armas. Aquellos que vengan a Asia enarbolando una espada no regresarán jamás. Ved, ermitaño, lleva tu trueno a través del mar. Dile a los reyes cristianos lo que has visto. Sus mujeres vendidas como esclavas, sus hombres pisoteados por nuestros caballos, sus evangelistas ardiendo en llamas, y el poder de la cruz desaparecido para siempre. ¡Basta! ¡Blasfemo! Me voy, pero regresaré otra vez y conmigo vendrá la gran cruzada. Los ejércitos de Cristo se levantarán y redimirán su tumba. Los gritos de estas pobres mujeres vendidas en esclavitud encontrarán respuesta. Los ejércitos del Señor caerán sobre el Islam como una poderosa ola del mar. Desdichado de ti, infiel. Yo iré a predicar la gran cruzada. Muy bien, y ahí lo tenemos a Pedro el Ermitaño yendo a predicar a toda la tierra cristiana en busca de tanto fieles como los propios reyes que se incorporen a estas cruzadas, como él mismo dijo, para enfrentar a Saladino y recuperar Tierra Santa y todas aquellas reliquias que estaban adentro de Tierra Santa y proteger, como se escucha decir a Saladino, a las mujeres cristianas que estaban siendo vejadas, maltratadas, y hasta los hombres también estaban siendo asesinados bajo los musulmanes. Vamos a decir que obviamente la película los va a ubicar a los musulmanes como personas bastante salvajes, bastante violentas. Así que tengamos en cuenta que es del año 35, vamos a tener un poco de consideración, no creamos tan fervientemente esas ideas que surgen de la película, ¿no? Bueno, nos vamos a ir yendo a ir a una tanda comercial y cuando volvemos vamos a ver cómo Pedro cumple con esta promesa de reclutar a los cruzados, cómo se van a enfrentar a Saladino y cómo va a terminar y algo un poquito más sobre la película. Nos vemos en un ratito. Si te gusta la radio, encontrá toda nuestra programación en el canal de YouTube AM Online. Déjanos un like y suscríbete. En el silencio de la noche azul. Comienzo de espacio publicitario. El cine y la historia se unen para ofrecer una visión contemporánea sobre el pasado. Jueves, 22 horas, El cine y la historia, por AM Online. Escucha todos los martes a las 22 horas La Hora Beatle con Jorge Ginás. Martes, 22 horas, La Hora Beatle, por AM Online.
llega un espacio dedicado a la mejor revista científica, La Lupa en la Historia, todos los domingos a las 11 por AM Online. Los sábados, 23 horas, llegan las sombras de la noche y comienza una cita con la radio y los cómics. Sábados, 23 horas, La Noche y los cómics, por AM Online. Una hora para reflexionar sobre el amor, la amistad y la cultura. Desde el campus de Ciudad Universitaria, La Pandilla del Big Bang, martes 20 horas, por AM Online. Fin de espacio publicitario. Muy bien, y acá estamos de regreso. Antes de escuchar cómo Saladino se va a enfrentar a estos cruzados y cómo Pedro el Ermitaño los va a convocar para que se unan a esta cruzada, vamos a contar un poquito de la peli. Yo les dije que iba a aparecer un personaje que estaba muy relacionado con Robin Hood, que es Ricardo Corazón de León, ¿sí? Aquellos que hayan leído el libro de Robin Hood o hayan escuchado sobre la historia de Robin Hood, visto las películas, saben que el personaje de Robin Hood peleó junto a Ricardo Corazón de León y cuando vuelve de estas cruzadas, ¿sí?, de estas luchas, se quedó sin sus bienes, ¿sí? Se había sido apoderado de sus bienes el rey Juan Sin Tierra, ¿sí?, que aprovechando la ausencia de su hermano, Ricardo Corazón de León, había usurpado el trono y había desterrado a todos aquellos que se habían ido con él de sus posesiones, ¿sí? Bueno, acá le va a cambiar un poquito Cecil B. DeMille y el autor de la peli, la historia. Acá dijimos que Ricardo Corazón de León estaba prometido con la princesa de Francia, ¿sí? Y cuando el hermano de esta princesa, el actual rey de Francia, va a obligarlo a cumplir con esta promesa, ¿sí?, que había hecho su padre en su nombre. Y vamos a ver que Ricardo no quiere a esta princesa, ¿sí?, y no sabe cómo dejar de cumplir con sus compromisos, ¿sí?, sin quedar en franca evidencia, sin ser visto como desleal, como deshonesto. Y va a aparecer en la oportunidad con Pedro el Ermitaño, que ya había estado por Francia reclutando gente y llega a Inglaterra y va a empezar a reclutarlo y va a encontrar la oportunidad de zafar, como quien dice, de este compromiso. Pero vamos a escuchar cómo presenta la película la unión de los franceses y de los ingleses a Pedro el Ermitaño. Rey de Francia, para pedirte que combatas por tu fe y que dirijas a las multitudes en una cruzada que libere la ciudad que fue bendecida por los pasos de nuestro Señor. Tu respuesta: Felipe, rey de Francia. Iré, que así sea. Hasta ahora solo has peleado por el hombre, que es Felipe, por Francia. Pero ahora, tu espada y tu vida se la ofrezco a Dios para que las puertas de Jerusalén se abran y la tumba de nuestro Señor se vea liberada gracias a esta cruzada. Por la cruzada. Amén. Que así sea. Felipe, rey de Francia. Ve usted.
Hombres de Inglaterra, los reyes y pueblos de otras tierras se preparan para ir a pelear por la cruz. ¿Cerraréis vuestros oídos a la llamada de la cristiandad? ¡No! ¿Sí? ¿Debéis morir donde Cristo sufrió y dio la vida por todos nosotros? ¿Le daréis la espalda a él ahora que está siendo crucificado otra vez? He aquí la ciudad de su aflicción cubierta de nuevo con la oscuridad que cubre el monte del Calvario. ¿Le vais a negar ahora? Venid al ejército de la cruz. Levantad vuestras espadas, no por la codicia o el oro, sino por el Señor nuestro Dios. Venid, hombres de Inglaterra, tomad la cruz y llevadla a vuestros corazones, y así podréis encontrar la verdadera cruz. Habla con inspiración divina. Los hijos deberéis abandonar a vuestros padres y los esposos a vuestras esposas. Muchos de los que vayan no regresarán, y por lo tanto, todas las promesas y votos terrenales quedan anulados. Estamos dispuestos al sacrificio. Por- Muy bien, y ahí lo teníamos a Pedro el Ermitaño llamando a los reyes a su cruzada, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Dijimos que Ricardo Corazón de León va a unirse a esta cruzada. En medio del camino, ¿sí? Se va a quedar sin provisiones, ¿sí? Para su gente, ¿sí? Recordemos que estas cruzadas eran llevadas por miles de personas. Cada rey llevaba cientos de personas a su cargo, ¿sí? Entonces había que alimentarlos, había que tener provisiones de agua, de comida, no solo provisiones armamentísticas, o sea, espadas y demás. Entonces va a pasar esto de que el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, se va a quedar sin sus provisiones y va a parar en un pueblito, ¿sí? Y va a hablar con el señor feudal de ese pueblito, ¿sí? Con el hombre más rico de ese pueblito, que tiene una hija que se llama Berenguela, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el acuerdo que va a hacer? El padre le va a ofrecer, ¿sí? Todas las provisiones que necesite a cambio de que el rey se case con su hija, ¿sí? O sea, que Ricardo Corazón de León se case con Berenguela. Acá vemos cómo Cecil B. DeMille y el autor de la película cambian esta situación, le agregan esa cuota romántica que necesitaba la película para aliviar la violencia que iba a venir dentro de un par de escenas más cuando Saladino y los cruzados se enfrenten y logren vencer los cruzados, en este caso. Entonces, bueno, va a pasar esta situación. Obviamente, ante las necesidades de su gente, Ricardo acepta casarse con Berenguela. Pero acá va a haber un inconveniente, porque al ir transcurriendo la película, se van a enamorar ambos, ¿sí? Y ahí va a tratar el conflicto, porque va a estar en puja también el trono por esta cuestión de que ya estaba comprometido anteriormente con la princesa de Francia, y a dónde quedaba el honor del rey de Inglaterra, y todas estas cuestiones ahí sorteadas de esas cuestiones palaciegas que existían en esa época, ¿no? Va a ir llevándose adelante la película, va a existir este enfrentamiento entre los cruzados y los reyes, y va a haber una situación complicada. ¿Por qué? Porque Berenguela va a ser tomada prisionera por Saladino, ¿sí? Y cuando se enfrenten Saladino y el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, va a haber un pacto entre ellos, ¿sí? Cuando se han vencido, ¿sí? El pacto va a ser que los va a dejar entrar, ¿sí? Saladino, a los cristianos a Tierra Santa, ¿sí? Va a abrir las puertas otra vez de Tierra Santa y van a poder entrar. Pero el único que no va a poder entrar, ¿sí?
es Ricardo Corazón de León, ¿sí? Y no solo eso, sino que también Berenguela se va a tener que quedar con Saladino, ¿sí? Va a ser su, no prisionera, sino su esposa también, ¿sí? Recordemos que los musulmanes tienen estas cuestiones de muchas esposas y demás, ¿sí? En la familia. ¿Qué va a suceder? Como dijimos, se va a dar la batalla, van a vencer los cristianos, pero va a haber un cambio, ¿sí? Tanto en el corazón de Ricardo Corazón de León como en el de Saladino. ¿Por qué? Porque Saladino, cuando sea vencido, le va a permitir a Berenguela volver con Ricardo, porque se da cuenta que hay amor entre ellos, ¿sí? Y Ricardo se va a cruzar con ella en la puerta de Jerusalén o de Tierra Santa y va a conocer esta situación. Cuando Berenguela le comente que va a llevar la espada, ¿sí?, con la que vencieron a Saladino, para ofrecérsela a Dios y que ningún otro hombre se levante en armas contra otro, ¿sí? Y ahí le va a contar que Saladino la liberó porque se dio cuenta que amaba a Ricardo Corazón de León y que va a volver junto a él una vez que haga este cumplimiento de la promesa de entregar la espada. Y ahí va a haber el gran cambio en este hombre que aparentaba ser un hombre codicioso, un hombre sin sentimientos y mucho menos un hombre religioso, ¿sí? Recordemos que todas estas cruzadas estaban embebidas de ese sentimiento religioso. Después vamos a hablar de esta situación y a ver qué podemos opinar sobre esto. Pero vamos a escuchar ese último fragmento de la película donde hay una casi confesión por parte de Ricardo Corazón de León a Dios y agradecimiento también desde su corazón. Le amáis profundamente. Oh, Dios. Estaba ciego. Pero ahora puedo ver. Ahora sé que estás aquí. He derramado sangre sobre tu ciudad santa. Ten piedad por lo ciego que he estado. El hombre santo tenía razón. Tu cruz se ha clavado dentro de mi corazón. Ya no soy un rey. Ya no tengo orgullo ni gloria. Me arrodillo ante mi Dios. Concédeme tu misericordia y devuélveme a la mujer que amo. Ten piedad de este pobre penitente. Muy bien, ahí lo escuchábamos a Ricardo Corazón de León pidiéndole a Dios que lo perdonara y le devolviera al amor que tenía con Berenguela, cosa que se va a cumplir, como ya hemos dicho anteriormente. Para terminar, vamos a redondear un poco esto de las cruzadas. Como ya dijimos, fueron 8, ¿sí? La primera fue la más importante, no solo por ser la primera, sino por ser aquella única cruzada que logró por un tiempo recuperar Tierra Santa. La tercera cruzada fue la de los Reyes, se le llamó, que es esta que estuvimos comentando con la película,
¿sí? Donde estuvieron los reyes de Francia, Inglaterra, Alemania, ¿sí? Hubo una siguiente cruzada que fue importante por lo siguiente. Fue patrocinada por los venecianos. Pero, ¿qué pasó? En vez de ir a Jerusalén, ¿sí? Se quedaron en el mitad de camino y empezaron a hacer el comercio en esa zona, a generar comercio. Y esto fue lo que empezó a llevar el comercio más allá de las fronteras, ¿sí? Y empezó a haber comercio con Asia, con otros países europeos, recordemos, países no como los conocemos ahora, sino con los territorios europeos, ¿sí? Y por eso es importante esta cruzada. Y bueno, y obviamente la última cruzada por haber sido la última, aunque nunca más se recuperó entre las cruzadas Tierra Santa, ¿sí? Luego va a haber un momento en el que se puede volver a tener Tierra Santa en manos de los cristianos cuando se han expulsado los musulmanes de Europa. Pero vamos a ver un poco qué es esto de la religión, la economía. Yo recuerdo que hace unos años atrás, cuando estaba haciendo la carrera de historia, me tocó dar un examen de historia y utilicé, bien la anécdota, un fragmento de esta charla de Dorina que pusimos al principio, donde hablaba un poco más extensa, ¿sí? No ese pequeñito fragmento que pusimos, y hablaba sobre las cruzadas y demás, ¿sí? Y hablaba sobre que hubo algunos hombres, ¿sí? Que en las cruzadas no fueron simplemente o no fueron directamente por una cuestión de amor por la tierra que representaba a Dios o por la religión, sino por las cuestiones económicas que representaría ganar esas guerras, recuperar esas preciadas joyas que tenían en esas zonas, ¿sí? Y obviamente hacerse del territorio que en ese momento estaba en manos de los musulmanes, ¿sí? Recuerdo que mi profesor en su momento preguntó, después de haber escuchado a Dolina, ¿qué sacás? ¿Qué conclusión sacás? Y mi conclusión fue que evidentemente las cruzadas no solo habían tenido una cuestión religiosa, sino que probablemente hasta para muchos miembros de la realeza y de la iglesia habían tenido una cuestión económica. Recordemos que también la iglesia en esa época tenía muchos territorios, muchos terrenos y era un poder y se iba a solidificar mucho más con estas cruzadas. Así que bueno, mi profesor asintió con un agrado a mi respuesta. Así que bueno, considero que podemos tomar las cruzadas desde las dos vistas, ¿no? Desde aquellos que realmente han ido a pelear contra los musulmanes por ese amor a Dios y hacia tierra que representaba, como lo escuchábamos decir a Pedro el Ermitaño, esa tierra donde Jesús murió por nosotros, como decía Pedro el Ermitaño, y que realmente creían que era suya, que tenían que reivindicar ese lugar porque era algo sagrado. Y otros que, como dijimos, iban a buscar gloria, poder económico. Mismo les acabo de comentar que una de las cruzadas terminó no haciéndose en realidad hacia el lugar donde se debería haber hecho, sino que quedó a mitad de camino y empezó a generar el comercio en toda esa zona, ¿sí? También en ese año hablamos de lo que eran los comercios ambulantes y demás, de esa gente que era mercader ambulante y iba pueblos por pueblos ahí, que eso es lo que facilitó la cruzada, ¿sí? La cruzada facilitó esta cuestión de no solo la debilitación de los señores feudales, sino que se generaran el comercio, ¿sí? Y que los siervos y los vasallos alcanzaran su libertad a cambio de riqueza también. O sea, vamos a ver que toda esta situación va a terminar llevándonos a esta transición, como la veíamos en el profesorado o en historia, ¿sí? Esta transición hacia
el capitalismo. O sea, no vamos a tener ya terminan las cruzadas y el capitalismo, sino va a comenzar esa pequeña crisis, ¿sí?, de la Edad Media, y va a llevar hacia el final y al comienzo del capitalismo que tenemos ahora, en estos momentos, ¿sí?, al sistema capitalista actual, ¿sí? Como dijimos, económicamente se introdujo en Occidente nuevos cultivos, ¿sí?, y se produjeron procedimientos de fabricación que se tomaron los pueblos mismos musulmanes. O sea, evidentemente, los musulmanes también tenían cuestiones para desarrollar y que eran muy bien vistas por el pueblo europeo, ¿sí? Y hablando del comercio, se aumentó sobre todo el comercio marítimo, ¿sí?, adquiriendo un mayor impulso, y no viene mal aclarar que dentro de un par de siglos, ¿sí?, ese crecimiento comercial, ¿sí?, y otra vez los musulmanes en el medio, van a ser los que obliguen a los europeos a surcar el mar Mediterráneo fuera e introducirse en el Océano Atlántico, en el Océano Pacífico, y llegar a las costas de América y colonizar estas tierras, ¿sí? Así que bueno, todo esto, miren todo lo que fue trayendo las cruzadas, no inmediatamente, estas son cuestiones más de orden inmediato, como se conocen, que significa de largo proceso, pero fueron todas cuestiones que de un tiempo hacia adelante se fueron surgiendo, ¿sí? Bueno, como dijimos, ya escuchamos al protagonista alabando a Dios, y ese cambio que Cecil B. DeMille, el autor de la película, le dan a Ricardo Corazón de León, que no aparentaba ser tan bueno. Así que seguramente, como dijimos, muchos habrán querido, quienes hayan visto la película, seguir a Pedro, el ermitaño, como fiel seguidor de Dios, y otros con sus intenciones más económicas. Pero reivindiquemos esta cuestión de fe que tanto bien nos hace a todos y a cada uno de nosotros, y nos hermana, ya seamos musulmanes, judíos, católicos, ¿sí? Este Dios que nos pide que nos hermanemos, que nos protejamos unos a otros. Y no sé si estaría tan de acuerdo, esta es una opinión personal, tan de acuerdo con esas cruzadas, por más que haya sido supuestamente para recuperar una tierra que había sido de los cristianos y en donde su hijo había dado su vida, ¿no? Pero bueno, les dejo esa inquietud, a ver cómo cada uno de ustedes hubiese intentado salir de esta situación si se hubiese metido en las cruzadas, cuál hubiese sido esa motivación para las cruzadas, y si en el día de hoy seguimos teniendo esa fe que nos propone la película, o si la hemos perdido un poco y nos hemos olvidado de ese Dios ahí que nos marca la película, tan bondadoso y tan protector con nosotros. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro cine e historia. Espero les haya gustado el programa. Por favor, déjennos sus likes, sus comentarios, qué temas les gustaría que tratáramos. Recuerden que me olvidé de darles nuestra vía de comunicación. Tenemos nuestro blog, que es www.amonline0.wordpress.com. Ahí nos dejan sus mensajitos y nos dicen qué les pareció el programa, qué temas les gustaría que tocáramos, qué película, y nosotros vemos de qué manera podemos ingresarlo con algún tema histórico y hacemos el programa entre todos, porque como decimos en la radio y los programas son por y para los oyentes que son ustedes. Un saludo grande y nos vemos la próxima en El Cine y la Historia. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. All
on that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Quédate en AM Online. Ya llega la noche y los cómics.